Buenos días, muchas gracias. La pregunta, ¿verdad? Que nos hacemos todos. Es decir, entiendo las valoraciones que hacen Guillermo Alvarado de la Red Sismológica y del ICE, pero la pregunta que nos hacemos es si donde va a desembocar primero va a ser en el sur, ese movimiento telúrico. Bueno, eso no lo sabemos, o sea, la propuesta del OPSICORI es válida, digamos, en ese sentido. Nunca hemos ido en contra, igual que fue válida la del terremoto de Nicoya o Sámara. Sin embargo, hay que aclarar ciertos puntos históricos, digamos, lo de este pronóstico del sismo, tanto de Nicoya como de la zona sur, ya fue realizado desde 1986 por un sismólogo, Walter Montero Poli, que hoy día está retirado, sigue activo, ¿no? Pero está retirado. Ya él ya lo había publicado, él es parte de la Red Sismológica Nacional. Lo único es que no se manejó en los medios. ¿Por qué? La probabilidad que ocurra un sismo en Costa Rica... ¿Por qué no se manejó? Exacto. Porque para nuestro punto de vista, la probabilidad que ocurra un sismo en Costa Rica es prácticamente la misma en cualquier sector. Así es, en cualquiera, es decir, no hay que hacerse tanta expectativa por el sur. Digamos, si uno ve, en Costa Rica ocurre un terremoto importante, digamos, cada 10 años como promedio, más o menos cada 10 años. Por fallamiento local ocurre un terremoto cada 7 años y por subducción por fallamiento local cada 10 años y por subducción cada 7 años. El terremoto cuando los del OPSICORI comenzaron a manejarlo, el terremoto de Nicoya fue en 1991, por ejemplo, y ya habían dicho que el sismo iba a ocurrir en 1993, así lo tenemos documentado nosotros. Sin embargo, ocurrió hasta el 2012, es decir, 23 años después. Toda una generación esperando el terremoto. Y mientras tanto, ocurrieron otros terremotos. El de Damas, el de Cinchona, los de Bijagua, etc. Entonces, desde nuestro punto de vista, obviamente hay que investigar los sismos, eso no estamos en contra, hay que instrumentar zonas donde puede haber un potencial sísmico, totalmente de acuerdo, que es lo que ha hecho muy bien el OPSICORI, pero el manejo de la información es lo que nos preocupa. ¿Por qué preocupa eso? Porque la gente obviamente pasa atemorizada cuando se hablaba del sismo de Nicoya. Imagínense 23 años esperando el sismo, que 23 puentes iban a colapsar, que iba a ocurrir una serie de tragedias. No murió nadie, obviamente hubo daños serios, pero esos daños obviamente son por malas construcciones, por no seguir normas o edificios antiguos o edificios patrimoniales, digamos, que no están bien, no tienen un buen diseño sísmico en ese sentido. Pero para nosotros el punto es que las personas en Costa Rica van a seguir temblando, no hay duda, prácticamente en cualquier sector del país, llámesele cerca de Cartago, cerca de Tilarán, cerca de Caña, cerca de Bagaces, cerca de Cinchona, Bajo del Toro, o sea... ¿Y don Guillermo, cómo manejar esto? Porque la gente de la zona sur, pues obviamente está a la expectativa y ellos van a generar ese temor, van a tomar algunas precauciones también, se esperaría, ¿verdad? Pero puede ser en todo el país, entonces también es que estén alertas, pero que no se desinteresen. Las precauciones claramente hay que tomarlas siempre. Eso es una regla de un país sísmico. Tenemos que tener las precauciones, generar construcciones adecuadas. Si hay edificios ya antiguos, sea patrimoniales o no, pedir que se haga una revisión. Para y ver no si se ha hecho. Vamos a ver, primero que todo, ese terremoto sería por subducción. Por subducción, efectivamente. Es decir, hagamos la explicación. Subducción es simplemente la interacción de la placa del Coco, que la placa oceánica, metiéndose debajo de la placa Caribe, que es la placa continental. Eso se produce cada 7 años, dice Cada Guillermo 7 años Alvarado. Como promedio a nivel nacional, exactamente. O sea que ese movimiento por subducción se podría dar en cualquier otra parte. El último fue el de Nicoya o el de Sámara, que fue en el 2012, digamos. Ahora, no significa que dentro de 7 años vaya, no, exactamente. Va a haber uno. Puede pasar un tiempo, en el sur? Puede ser en el sur, puede ser en la parte central del país o inclusive en el norte. Hay una región de Papagayo, por ejemplo, que desde hace más de un siglo no ocurre un terremoto importante. Sin embargo, tenemos datos de que ahí ocurrió un sismo grande en época histórica, ¿no? Y desde ahí hay un silencio sísmico. Entonces, el potencial de un sismo importante existe. Ahora, los terremotos que más han dañado, que han producido daños y muertes incluso en Costa Rica, no son los de subducción, son los de fallamiento local. ¿Pero el de Limón era? De fallamiento local. De fallamiento local. Entonces, esos son los que han generado más daños. ¿Por qué? Porque son sismos no tan grandes en magnitud. El de Limón fue una excepción, claramente está,
pero son sismos muy superficiales y por lo tanto la afectación sobre la infraestructura es importante, sobre los deslizamientos también, ese tipo de cosas. Helen le preguntaba ahora, Helen Naranjo, preguntaba sobre si está de alguna manera preparada la población de Golfito, es decir, si hay una instancia como el Opsicori que habla sobre ello, no es descartable tampoco, ¿se ha preparado a Golfito? ¿O bueno, debería, usted me va a decir, no tienen que prepararse todos? Hay algunas instancias que se están preparando, pero en realidad es una preparación que tiene que ser nacional, ¿no? Golfito, ok, en este caso, si ya se está alertando, bueno, se está dando un aviso, digamos, en ese sentido. Pueden pasar 10 años, 15, incluso 20, y el sismo no ocurre, o puede ocurrir hoy mismo en la tarde. O sea, pero igual puede ocurrir en cualquier otro sector. Desde Sámara, por ejemplo, ya ocurrió un pequeño sismo en lo que era Bijagua, por el lado del volcán Tenorio, un sismo pequeño, pero ya generó daños. Es decir, estamos en un país sísmico, todos tenemos que estar preparados para ese sentido. Y bueno, las autoridades tomar medidas particulares. Usted decía eso del estudio que decía doña Laura, precisamente que sí se han hecho, porque sabemos que en Golfito, en la zona sur en particular, hay edificaciones muy antiguas y que no las están arreglando o restaurando constantemente. Bueno, efectivamente ahí tienen que ir los municipios, los dueños de esos edificios o las personas tomar las medidas. Esto no tiene que verse como un gasto, más bien tiene que verse como una inversión. La protección hacia la vida, hacia la infraestructura, sea patrimonial o sea antigua o sea la de uno propio, es una inversión en el sentido porque ahí está la familia de uno, están los seres queridos y los compañeros de trabajo. En ese sentido uno tiene que verlo como una inversión y no como una pérdida o un gasto, ¿no? Por eso, pero vamos a ver. Por cierto que hay un recinto, la red sismológica forma parte de la Universidad de Costa Rica, o pertenece a la Universidad de Costa Rica, y hay un recinto, el de Golfito, ¿verdad? No sé si ustedes han llegado a trabajar allí también o definitivamente no se han dividido las dos escuelas, Opsicori y red sismológica, en torno al tema de Golfito y solo se lo han dejado a Opsicori. No, la investigación se realiza, la Red Sismológica Nacional por una tradición se ha enfocado más hacia lo que es el Valle Central. Porque en el Valle Central no han habido, llamémosle el Gran Valle Central, que incluye desde Turrialba hasta el extremo occidental del Valle Central. Se ha enfocado porque ahí es donde tenemos fallas activas y el 50% de la economía del país, el 50% de la población del país. Entonces hay una tradición, digamos, de que la red sismológica se ha enfocado mucho hacia el fallamiento activo, porque justamente es en esta gran área metropolitana, si incluimos a Cartago y Turrialba todavía más, ¿no? Donde han ocurrido los sismos más dañinos, que han generado más daños, más muertes incluso. Y entonces ahí es donde se ha enfocado la investigación, porque son los sectores más vulnerables del país, ¿no? Pero con excepción de Limón, ¿verdad? Bueno, Limón ya había una tesis de parte de la Universidad de Costa Rica y unas investigaciones que habíamos realizado en el ICE donde decía que era contrario a la tradición, que había un potencial sísmico importante. Y la tesis se presentó 2 años antes, en 1989, y el terremoto ocurrió en 1991. O sea, también ya se había hecho investigación en ese sentido. El problema es que si uno dice, mire, hay un potencial sísmico, por ejemplo, Limón, si se hubiera dicho en 1989, hay un potencial sísmico. La pregunta que surge, ¿cuándo? No tenemos la respuesta, porque en Limón la recurrencia de los sismos es muy amplia, más de 100 años, 150 años. Entonces, decirle a la persona, sí, el sismo puede ocurrir entre hoy y 150 años. Sí. O sea, entonces, mejor nuestra política siempre ha sido, mire, construir bien, construir en lugares seguros, con buenos materiales. Sí, cumpliendo el código sísmico. Siguiendo el código sísmico. Todas estas reglas, si un edificio está bien construido o lo que sea, las probabilidades de daño o de afectación son mínimas, son menores. Y esa es la regla mundial, no es de Costa Rica, es una regla mundial. Pasemos al volcán Masaya, Guillermo Alvarado. Usted estuvo en Masaya, no sé si ya pronto vamos a tener las imágenes, pero es impresionante lo que está ocurriendo con ese volcán activísimo allá. Bueno, estas son algunas de las fotografías, Guillermo, imágenes de videos. Nos gustaría que usted nos relatara, porque usted estuvo allá precisamente
en el primer Congreso de Desastres Naturales de Nicaragua y estuvo la Red Sismológica como el OPSICORI y la Comisión Nacional de Emergencia de nuestro país. Y se está investigando el lago de lava y el peligro potencial del Masaya. ¿Qué es lo que está pasando en este volcán del país vecino? Que hay tanta encuentro de investigadores allá. Bueno, el volcán Masaya es un volcán relativamente pequeño, apenas tiene 600 metros de elevación, ¿no? Es un volcán pequeño comparado contra los volcanes costarricenses, que la mayoría tienen más de 1 kilómetro de altura, ¿no? Pero es un volcán que se ha caracterizado desde la época colonial por la presencia de lagos de lava. ¿Qué son lagos de lava? Prácticamente es como una piscina o un gran lago, pero de lava fundida, de material fundido. Y el volcán Masaya ha tenido a lo largo de toda la historia colonial ese tipo de procesos. De hecho, los amerindios, incluso durante la llegada de los españoles, hacían sacrificios de doncellas para apaciguar el volcán. Qué terrible. Y incluso los españoles pensaban que ahí había, que el lago, que la parte fundida que vemos ahí en colores vivos, ¿no? Que era oro fundido. Es que son impresionantes para quienes nos siguen por Radio Nacional. Puedes tal vez describirlas, Guillermo Alvarado, investigador bueno, lo que se tiene es de la Red Sismológica. Llamémosle es una piscina de lava fundida muy activa, en alto movimiento, que tira cada cierto tiempo proyecciones de material fundido. Se encuentra a 450 metros de profundidad, 1100 grados centígrados de temperatura. Y bueno, hoy día se ha vuelto un atractivo turístico tremendo para lo que es Nicaragua, Managua. Las filas de carros llegan todos los días, especialmente durante la noche, para ver. Hay un mirador que es para los turistas, por una zona de seguridad. Los volcanólogos podemos acceder a otro sector que es un poquito más peligroso, digamos, por la estabilidad, y estar justamente encima del lago de lava prácticamente, observándolo. Y es verdaderamente impresionante, o sea, se sale de todo la... Es el laboratorio ideal para ustedes. Es un laboratorio ideal, digamos, ahí habíamos un grupo, ya estábamos recolectando muestras de gases, de materiales, de lo que está saliendo. Y bueno, es verdaderamente impresionante, incluso para uno, porque a nivel mundial hay muy pocos lagos de lava, en realidad. Hay uno en Hawái, que ha sido el más tradicional, otro un poco más difícil de accesar, que es en Etiopía, pero este llega uno en carro hasta el propio borde, o sea, el propio borde, y lo tenemos acá bastante cercano. Entonces, don Guillermo, y aparte de lo que llama la atención a la población, como dice usted, genera hasta turismo y todo, la alerta que existe en Nicaragua, el volcán podría ser una erupción mayor que sea peligrosa. Bueno, justamente se estuvo discutiendo eso, porque el volcán, por un lado, es un volcán turístico como los hemos tenido acá, como el volcán Arenal en su momento, ¿no? Y el volcán Poás, que lo es, pero como todo volcán tiene un potencial de peligro, y de hecho el Masaya también es totalmente antagónico, porque por un lado es un volcán muy pasivo, con coladas de lava tranquilo, turísticas, lo que sea, pero en el pasado geológico, y estuvimos estudiando eso, ha tenido erupciones tremendas, muy, muy grandes, y que pueden efectivamente alterar la economía y causar mucho daño a la población de los alrededores. ¿Y hay alguna alerta en este momento? Bueno, en estos momentos se está estudiando, se está tratando de ver qué medidas se toman, pero no es fácil, ¿no? Cuando también, igual que en San José, alrededor de Managua, y en Managua vive gran parte de la población nicaragüense. Bueno, es un sector casi que una bomba de tiempo, ¿no? Por así decirlo. Eso te iba a preguntar. No solo por el volcanismo, sino por el fallamiento activo, porque Managua está construida sobre fallas activas. Todavía, por lo menos San José, las fallas están en los sectores vecinales, cerca del piedemonte de las montañas, pero Managua está construido encima de las fallas. Entonces, dijo usted muy bien, Guillermo Alvarado, ha tenido erupciones y que pueden llegar a alterar la economía. ¿Qué tipo de erupciones y qué tipo de análisis han hecho ustedes que podría darse con un volcán que, claro, es todo un espectáculo verlo, pero es todo un riesgo terrible estar allí entonces? En este momento hay un grupo de volcanólogos no debería estar internacional trabajando con los volcanólogos nicaragüenses en forma conjunta, llámese españoles, ingleses, mexicanos y costarricenses, entre otros, digamos, que está tratando de integrar toda esta información para ver qué recomendaciones se pueden dar en concreto, digamos, porque el gobierno nicaragüense, que fue el que invitó y desarrolló, digamos, estos foros, un congreso,
Uno de los puntos era justamente el volcán Masaya, porque hoy día es un sector turístico, pero también el gobierno está preocupado, las entidades, ¿no? El gobierno invitó expresamente Invitó a los diferentes, la red exactamente, a la red sismológica, sismológica, a los y a la Chicori comisión. y a la Comisión Nacional de ¿Y Emergencias. bajo qué, digamos, qué fue lo que pidieron? Bueno, que se hiciera una evaluación preliminar. Hoy día se realizaron discusiones, se realizó un foro abierto, digamos, para las cuestiones. Y bueno, hay que tomar ciertas medidas, pero no es fácil cuando la población vive al pie del volcán. O sea, Eso está impresionante. Bueno, efectivamente Puedes así se ve. narrarlo, Guillermo Alvarado, para quienes nos siguen por la 101.5. Ahí se ve prácticamente donde la lava está burbujeando, son subidas de burbujas de gas volcánicos, se mueve todo, las partículas son expelidas, ¿no? Hace unos meses se detectó prácticamente un río de lava interno con una cascada dentro de esa gran depresión. El volcán ya lo vimos así en noviembre del año pasado, pero lo vimos como un foco rojo vivo, es decir, se estaba preparando para la actividad. Y a partir de inicios de este año fue cuando ya el lago de lava se estableció. Ven ahí como se ve el río moviéndose prácticamente, río de lava. Y bueno, ahí los bloques cayendo, todo esto se está erosionando parte del cráter por la alta temperatura, son 1000 grados, 1100 grados centígrados lo que se midieron. Y entonces, bueno, es impresionante, la verdad. Ahí uno queda extasiado y se olvida un poco de la carrera y vuelve a hacer. Guillermo Alvarado, para cerrar, dijiste recomendaciones. ¿Y ustedes ya tienen esas recomendaciones? ¿Por dónde irían esas recomendaciones? No, se está trabajando. Lo que se quiere es ¿Con ver. españoles y con los mexicanos y con los ingleses. Se quiere hacer toda una integración y tomar alguna medida. Ahora, no es fácil, nuevamente. ¿Por qué? La población ya creció alrededor del volcán. Ajá. Entonces, ¿cómo va a decir uno a la población? Bueno, desalojen. Es que no estamos hablando de 1000 personas, son miles de personas, ¿no? ¿Cuántas? Millones. O sea, prácticamente es como el Valle Central, como si tuviéramos el volcán aquí al pie del Valle Central activo. O sea, entonces es un problema serio, no es fácil manejo. Pero ese problema lo tiene Nápoles con el Vesubio, lo tenemos diferentes ciudades que están al pie de volcanes. Y justamente ahora en noviembre se va a desarrollar un congreso internacional que se llama Ciudad sobre Volcanes. ¿Por qué? Porque hay muchas ciudades en el mundo. El 10% de la población mundial está viviendo cerca de volcanes activos. Entonces hay un 10% de la población a nivel del mundo que está bajo un riesgo eminente. ¿Cuándo estarán esas recomendaciones en las que está participando Costa Rica? Bueno, justamente un borrador del documento se va a enviar ahora a finales de esta semana. Pero obviamente es el gobierno de Nicaragua quien va a manejar esas recomendaciones, digamos, no estoy ahí, digamos. No se pueden dar a conocer. No, pues sí, pero les tocará a ellos porque ellos son los que justamente manejan. Pero entonces en esta semana las harán. Esta semana se van a comenzar a emitir, exactamente. Perfecto. Muchísimas gracias a Guillermo Alvarado por compartirnos esta información tan interesante sobre el volcán Masaya, sobre su visión y versión de lo que puede ocurrir en el famoso terremoto del sur. Y bueno, nosotros vamos a una pausa. Así es, doña Laura, ya venimos. Muchas gracias.